nuestra nutrióloga Jenny Lee. Hola. Adelante, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Y la verdad es que cuando escuché el tema, a mí sí se me trabó la lengua, ¿no? Edulcorantes artificiales. Sí. ¿De qué se trata? Los edulcorantes artificiales también les podemos decir endulzantes artificiales, ¿no? Se hace la sucralosa, el aspartame, el acesulfame K y muchos otros que vemos en la mayoría de los productos light, ¿no? Y este es un engaño que se nos ha hecho. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, exactamente, porque la gente cree que porque está consumiendo un producto light va a poder tener un mayor control en sus calorías, ¿no? Y piensan que están a dieta, pero de hecho eso hace que incluso tengas menos control en lo que estás consumiendo, porque dices, ay, no tiene calorías, lo puedo consumir, ¿no? O no sé si ustedes han visto que piden los tacos y, una Coca Light, por favor, sí, claro. ¿no? Entonces ahí cuando tú dices, a ver, si estás haciendo dieta, entonces o es de un lado o es del otro lado, ¿no? Aquí el punto importante que yo quiero tomar es los efectos adversos que tienen a la salud, ¿no? Hay personas que piensan que se lo pueden dar a los hijos, que mujeres embarazadas lo pueden tomar, mujeres lactando, o sea, dándole pecho a su bebé lo pueden tomar. Y nos venden la idea de la industria de que es totalmente seguro y la verdad es que esto es totalmente... Y que es sano. Exactamente, y que es sano. Y uno como cliente, pues nos creemos lo que la mercadotecnia nos está vendiendo, ¿no? Y la verdad es que esto es totalmente falso, ¿no? Y dicen, pero es que la FDA dice que es seguro, ¿no? Y lo que no sabemos los consumidores es que de la FDA, de los 110 estudios que se supone que se realizaron, solo 2 se realizaron en humanos y solo se realizaron por 4 días con 36 personas. Ay, entonces, qué barbaridad. ¿no? Se supone que nosotros estamos poniendo la confianza en esos productos y en esas asociaciones que se supone que se dedican a decirnos qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, es preferible poder consultarlo en internet. Hay páginas muy interesantes. Yo les recomiendo mucho una que se llama el doctor Mércola. Es uno de los doctores pioneros en la salud que nos dice la verdad acerca de estos edulcorantes artificiales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos percatar? Mucha gente sabe leer las etiquetas, pero hay otros que no. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, principalmente investigando, viendo esa página se pueden dar cuenta de muchas de las maneras en que disfrazan esos nombres. No voy a decir la marca, pero hay una patente que, por así decirlo, suena como espléndido, que es la número 1 en este tipo de artificiales, endulzantes artificiales, ¿no? Y que te dicen, sí, dáselo a los niños, etcétera. Lo otro que no sabemos es que esta azúcar fue descubierta por químicos que querían hacer un insecticida. Entonces, nada más le falta una molécula para hacer un insecticida. Entonces, tú te lo estás consumiendo con singular alegría. Incluso, Jenny, hay muchos productos que ya te viene hasta la marquita ahí, ¿no? Exactamente. Donde dice, está endulzado con... Exactamente, con espléndido, digámoslo así, por así decirlo, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de los productos que están en el mercado contienen eso, los chicles, las gelatinas light, los refrescos, panes, etcétera, ¿no? Entonces uno piensa que está comiendo saludablemente y desgraciadamente esto trae cáncer, infertilidad, dolores de cabeza. Para las mujeres, aquellas que no quieran tener celulitis, es una de las causas principales. ¿Por qué? Porque la esplenda se absorbe en grasa, o sea, tu cuerpo la almacena en grasa. Entonces, entre más tóxicos tengas, más celulitis vamos a tener. Oye, Jenny, y fíjate que tienes toda la razón. Yo traté de modificar mi alimentación, pero sobre todo escogiendo estos productos, ¿no? Que son endulzados, pero con algo que yo pienso que es seguro. Y ahorita que nos lo dices, entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos productos que elegimos. Sí. Porque yo he notado, o sea, yo llevo un año usando todo light, todo endulzado con ciertas marcas. Y la verdad es que yo no he visto ningún cambio. Resultado. Y de hecho, esa es la otra historia de hadas que nos dicen, ¿no? Queremos satisfacer nuestra ansiedad por el dulce y nos vamos por ese tipo de alimento y queremos decir que comiendo ese tipo de alimentos como panes, dulces, chicles, sodas, que sean light, vamos a poder tener una dieta y teniendo el sabor dulce, y la verdad es que esto al contrario, este tipo de edulcorantes artificiales nos crean más ansiedad, y es por eso que tú dices, es que no he visto un cambio. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener esa ansiedad, nunca vas a saciar lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo. Oye, Jenny, para esto tú como nutrióloga, ¿qué nos recomiendas para endulzar aquellos alimentos que de verdad queremos, así como ese dulcecito?
Pues mira, primero que nada yo les digo que manejen el aspecto psicológico del dulce porque es una necesidad nutricional que tiene la gente. Es carbohidrato el que necesita y los carbohidratos los podemos encontrar en las frutas, en las verduras, pero el problema es que pensamos que es con el pan. Esa es una de las cosas principales y la otra es la opción natural. Es una planta, se llama stevia. Pero también hay que tener cuidado con las stevias que hay en el mercado porque si tú lees la etiqueta, ves stevia y este producto artificial, ¿no? Entonces nos siguen vendiendo la idea de ambas cosas y hay muchas en el mercado que son libres de todo esto. Encontramos una marca mexicana que se llama Super Life, si no me equivoco. Y es la única actualmente en México, hecha en México, que no tiene ningún edulcorante artificial, sin ningún efecto adverso. O sea, simplemente tiene la stevia y el extracto del betabel, ¿no? Entonces, totalmente natural. Entonces, eso podría ser una opción para mamás, niños, personas que quieran tener una dieta balanceada. Y, por supuesto, te invito a ti a que lo vayas cambiando poco a poco, ¿no? Sí, claro que sí. Yo, la verdad, sí tengo que modificar esa parte porque ya ahora ya veo que no hay ningún resultado usando estos productos o estos endulcorantes, como tú le llamas. Y bueno, pues habría que fijar la mirada hacia otro lado, como tú dices, de manera más natural. Exacto. O, bueno, si se puede, ¿no? Claramente omitiendo pues todo lo que no debemos comer. Exactamente, ¿no? porque queremos decir, ay, voy a seguir consumiendo cosas dulces y no voy a subir de peso o voy a mantener mi peso. Es una historia de hadas muy bonita y la verdad es que todo el mundo queremos vivir en ella y la verdad es que hay que serle fuerte a los antojos y ser fuertes más que todo, ¿no? Jenny, y si alguien de nuestro público desea una asesoría mucho más personalizada, tú la puedes dar en tu consultorio, ¿verdad? Claro que sí. Mi página de Facebook es Tu Nutrióloga Baja California. Ahí me pueden mandar un inbox, con todo gusto les puedo agendar una cita o cualquier duda ahí los puedo atender. Y mi celular, que se marca 045-811-799-9447, ¿no? Excelente. Y con todo gusto ahí los atiendo. O cualquier duda les pueden preguntar a ustedes y ustedes ya Te pasamos. Sí, por favor. Para los temas que nos preparas cada Sí. jueves. Muchísimas gracias, Jenny.